el miércoles, ¿cuál fue la palabra a una persona que me hable de lo que hablamos el miércoles? El reino de Dios. Muy bien. Gracias, Astrid Hurtado, también. Gracias por ese mensaje. Eso es importante para nosotros. Muy bien, el reino de Dios. Gracias. Así es. Y les dije, este tema es muy profundo y muy posiblemente hoy no, y queremos aún hacer una pequeña saga. No sé si hoy lo terminemos o si el Señor aún quiera que siga profundizando, pero sí es muy importante que hoy le demos esta continuidad, porque para lo que vimos el miércoles yo creo que fue como un abrebocas y yo creo que hace falta entrar a tener más detalles. Así que vamos a comenzar, iglesia, para poder que entremos en materia y tengamos al final una porción para orar, para tener intercesión y para tener un tiempo de clamor, de adoración, donde tú te desconectes de todo, donde podamos tener una noche donde traigamos aquí al altar todas aquellas situaciones que nos están cargando, que nos están desafiando, aquellas situaciones que simplemente están trayendo tal vez o quizás temor, angustia, preocupación. Solamente el Señor nos dice que clamemos, que no estemos ansiosos por nada, sino que todas nuestras peticiones se las llevemos al Señor. Entonces, así es, Cata, no te preocupes que al final la idea es que en medio de la oración y en medio de la unidad tengamos un tiempo de orar unos por otros. Así que la idea es que vamos a compartir la palabra y ya en la última porción vamos a dejar de grabar para que tengamos un tiempo más de intimidad y más personal en la oración como iglesia. Muy bien. Vamos entonces a continuar con el reino de Dios en este segundo día de predicación. Muy importante para nosotros seguir entendiendo la diferencia entre reino y la diferencia entre religión. Y a medida que nosotros vayamos hablándoles de estas diferencias, obviamente lo vamos a ir estableciendo en la palabra y será pues como digamos los textos bíblicos. Bueno, eso en la parte final. En medio de esto, quiero hablarles de el por qué el Señor me envió a compartirles este mensaje. Repito, el día miércoles el Señor me pone a orar muy especialmente por las familias de encontrados y por la iglesia y me dice que en medio de esta crisis necesitamos tener autoridad para reclamar los territorios que a Dios le pertenecen, territorios que se han perdido a causa de la autoridad o del gobierno que le hemos permitido que Satanás tenga en nuestras familias y en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque de alguna manera, cuando nosotros dejamos entrar el pecado, o cuando nosotros no ponemos atención a la santidad, como lo hemos hablado en estos últimos tiempos, digamos que perdemos esa cobertura, pero al mismo tiempo permitimos que el enemigo sea el que vaya tomando un gobierno. Por eso dice que le damos autoridad a Satanás, porque mientras usted esté en la presencia, en oración y en obediencia, quiero decirle que el gobierno de Dios es el que está sobre su vida, que lo que ha de pasar en su casa depende única y exclusivamente de Dios, que usted se encuentre en las mejores manos y esas manos son las del Señor. Pero cuando usted entra en desobediencia y cuando usted simplemente entra a tener aún negocios, vínculos, nexos con cualquier mundo de las tinieblas, cualquier entidad espiritual demoníaca, llamado como se llame, el espíritu que sea, el espíritu de Dios y aún su reino va haciéndose a un lado y el gobierno de Satanás empieza a ejercer autoridad.
Así que en estos tiempos, familia, nosotros tenemos que estar muy atentos de qué manera tenemos que tener todos los días la unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Abandonar todo pecado. Estar atentos en preguntarle una y otra vez a Dios, ¿qué más hay en mí que tú quieres limpiar? No permitas, Señor, que tenga mi casa, mi vida, mi familia, mis hijos, un gobierno diferente al tuyo. Este es el tiempo donde hacemos un clamor a los padres, a los sacerdotes de cada casa, a los sacerdotes de cada familia, a los sacerdotes como cabezas espirituales. Así que si tú tienes en este momento la oportunidad de contar con un padre, con un esposo que está conectado en esta noche, aquí, yo quiero decirte que no hay mejor lugar donde tú puedas estar, no hay mejor lugar donde debas estar que clamando por tu familia, clamando por tus hijos, que clamando esa autoridad por tu hogar. Pero si tu mujer eres una Débora que simplemente eres la autoridad espiritual porque en tu casa no ha habido varón que se levante para clamar por tu familia, hazlo, hazlo. Y dile, Señor, esta es tu casa, estos son tus hijos. Y si yo he caído en desobediencia y en pecado, yo te pido y te clamo perdón, Señor. Te pido que me enseñes a obedecerte. Cada día quiero hacer mejor las cosas, porque de lo que yo puedo estar seguro o segura es que mi casa tiene la autoridad y el sello del Espíritu. Eso es a donde quiere llegar el Señor a través de estas predicaciones. Este mensaje tiene para todos algo absolutamente directo y quiero ser específica con lo siguiente. Cuando el Señor me dice que me levante, que clame y que pida que cada familia sea consagrada ante un altar para que el Rey y el reino de los cielos tenga poder y autoridad sobre sus casas, para que el enemigo no se enseñoree más. Y aún si está enseñoreado, que se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Me llama una pastora que les comentaba el miércoles y hoy quiero ser más específica y me dice que tuvo una visión con la iglesia. Y estamos hablando de encontrados, donde estando en esta iglesia, en este lugar, en esta finca, que ha sido un lugar que es del monte de Sión, apartado para el Señor, ve un lugar donde había como una tabernita en un rinconcito. Y sucede que varias personas de los encontrados estaban en tiempos de reunión, en culto, pero también estaban allí, digamos que permeados de un mundo donde quizás estaban siendo atraídos de volver atrás. Yo me quedo como impactada porque empiezo a asociar que tiene que ver lo que Dios me está diciendo a mí con el mensaje que está trayendo a la iglesia. Y yo digo, bueno, Señor, ¿qué quieres? Luego, en medio del sueño o de la visión, ven al salón de donde están los niños. Y bueno, los niños simplemente están escuchando música del mundo y están muy involucrados en las cosas del mundo, pero están dentro de la iglesia. Entonces, en medio de la oración, el Señor me dice que aún nosotros estamos tratando de hacer muchas cosas para los niños y para los jóvenes, pero que si no tenemos ayuda de los padres y que si los padres no nos ayudan con un buen testimonio dentro de sus hogares y no nos ayudan con que les impartan la palabra de Dios y les muestren el amor de Jesús, nuestro trabajo va a seguir siendo en vano. Y eso para mí fue muy duro. Y yo dije, bueno, Señor, yo sé que aquí hay personas que se están esforzando mucho por caminar contigo, pero aún es necesario hacer un llamado general para que cada uno se examine. Yo no quiero y nunca hemos sido de los que hablamos a nivel de autoridad reclamándoles ni diciéndoles nada.
tampoco voy a mencionar, ni es mi interés decirle a Dios, háblame de quién, de Pedro, de Juan. No, 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 para nada, en lo absoluto. Esto yo misma caigo aquí, el pastor también cae, todos caemos en un examen y en una evaluación, porque repetimos, Dios no nos está pidiendo que hagamos algo porque quiere oprimirnos, Él quiere hablarnos porque quiere protegernos y siempre se los hemos dicho, porque cuando Dios tiene un plan y un propósito para mi vida, lo único que quiere es que seamos mejores personas, no por Él, sino por nosotros, porque tanto nos ama que Él nos pide, aunque caminemos con Él y que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, para que podamos obedecer su palabra y así recibir las bendiciones que Él quiere para nosotros. Porque en últimas, repito, lo único que Él quiere es bendecirte y te ama tanto que aún quiere mostrar ese amor a través de la enseñanza principal y es la obediencia. Y dice, ¿tú quieres realmente ser bendecido por mí? Obedéceme. Entonces, a esta introducción, vamos a la palabra. Pastor, ¿quieres decir algo? Bueno, los planes de Dios son demasiado grandes para muchas veces nosotros comprenderlos. Y ahí es donde nosotros quedamos inmersos en un punto en el cual no nos ubicamos. Quedamos como a la deriva muchas veces porque no tenemos cómo entender la dirección de Dios para nuestra vida. Y ese plan siempre Él lo va a llevar a cabo. A medida que nosotros estemos allí con Él, vamos a estar incluidos en ese plan. Y es lo que tenemos que entender siempre. Cuando usted está aquí buscando de Dios, usted le está permitiendo a Él con mayor facilidad aplicar ese plan en su vida. Porque es que Él lo va a aplicar. Así a usted no le parezca. Así uno diga, no, yo no quiero. Le tocó porque es que Él quiere el bienestar para usted. Porque usted fue un bendecido, una bendecida de que el Señor se haya fijado en usted y digo, venga que es que yo le voy a salvar y lo quiero o la quiero. Esto no lo hace por mal, sino por bien. Así que vamos a la palabra. Oiga, qué lindo lo que acaba de decir el pastor. Me gusta mucho, de verdad. Él acaba de decir, nos pide o nos llama la atención porque nos ha elegido. Qué hermoso. Qué hermoso que hoy en vez de que tú digas, no, esta pastora tan cansona, nos está diciendo ahora que hay que hacer un examen y que evaluemos la conciencia, pero ya también uno no se puede salir ni una patica del corral porque ya se la están montando a uno, francamente. Y aquí es donde viene el Señor tan hermoso y nos habla a través del pastor y nos dice, ¿y sabes por qué? Porque te amo, te escogí y te llamé. Así que los 43 dispositivos que hay conectados en este momento, incluyéndonos a nosotros, somos unos grandes privilegiados y bendecidos por el Señor. Porque si estás aquí es porque Él te llamó. Y si estás aquí es porque Él te quiere bendecir, te quiere enseñar y te quiere instruir. Así que gracias, Iglesia, por prestar tu oído, poner atención, abrir tu espíritu y tu corazón para dejar que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. Así que ahora sí, vamos a comenzar. ¿Quién es nuestro rey? Nuestro rey es Jesús, quien gobierna el reino de Dios en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es tu misión? Así es, Maritza. ¿Cuál es tu misión? Tu misión es que ese reino se establezca aquí. Es decir, como hijo de Dios, tu misión más grande es establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Es que tu casa sea ese pedacito de cielo. Es que tu casa y tu corazón sean esos lugares habitables para el Espíritu de Dios. Establecer el reino de Dios
en tu casa, es cuando tú puedes imaginarte un lugar deseable para que el Señor habite. Y ese es el examen principal que tenemos que hacernos esta noche. ¿Somos un lugar deseable para el Señor? ¿Nuestra casa es un lugar deseable para el Señor? Si aún faltan cosas por trabajar, esta noche es un tiempo especial, porque lo que queremos es establecerlo. Queremos establecerlo en Medellín, porque no es casualidad, se los decía hace poco tiempo, que hemos venido con una situación de moral golpeando fuerte en nuestra ciudad y que seamos los que estemos encabezando en Colombia las cifras más altas de contagio y de muerte. Sí, es un asunto a nivel mundial, pero también nosotros como hijos tenemos que establecer ese reino allá en Chile, en Estados Unidos, en Bogotá, en todas las naciones donde tú te encuentres. Ocúpate como hijo de Dios de establecer ese pedacito de cielo y de que ese reino se establezca para que muchos puedan ver a Jesucristo en ti, en tu casa, en tu familia. Grandes diferencias entre religión y reino. Te voy a mencionar algunas para que tú puedas tomar nota y aún decir cuáles de ellas tú puedes identificar con facilidad y cuáles apenas empiezas a notar. La religión, esto lo hemos hablado muchas veces, pero cada vez la palabra llega como algo que revela nuevo a nuestra vida. Ella siempre, siempre llega con una revelación nueva. La religión es gobernada por hombres, es a través de doctrinas de hombres. La religión es creada por hombres, creada por instituciones. El reino es gobernada por Cristo. Su rey es Jesús. Así que la religión la establecen personas, mas el reino la establece Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros nos sujetamos a una religión, nos estamos basando en enseñanzas que se han dado a través de hombres. Pero cuando nosotros nos establecemos en un reino, nos establecemos en enseñanzas reveladas por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Porque creemos que la palabra de Dios es la revelación principal que Jesucristo, que Dios nos ha dado para que nosotros nos sujetemos a ella. La persona que no es capaz de sujetarse a la palabra, pero dice que camina con Dios, está basado en religiones, porque quiere permanecer en un lugar, pero no obedecer la palabra de Dios. Entonces quiere obedecer, o se le es más fácil obedecer doctrinas o diseños creados por hombres que lo que Dios mismo ha mandado. Entonces es para ellos muy fácil decir, no, es que yo pertenezco a tal o a cual religión, pero sí somos capaces de obedecerlo, lo que un hombre nos ha establecido. Pero si vamos a la palabra y enseñamos lo que dice la palabra, nos pueden decir con facilidad que no creen que eso es escrito por Dios. Aún hablaba con alguien esta semana que me decía que le costaba, había alguien que le costaba creer que la palabra era real porque fue escrita hace muchos años y es un libro muy antiguo. Está bien, yo puedo decir que es un libro muy antiguo y que por eso mucha gente puede dudarlo, pero cuando yo tomo esa palabra y la tomo para mi vida, deja de ser un libro antiguo para convertirse en un libro actual, porque yo ya no te estoy hablando solo lo que Dios hizo en Isaías, en Elías, en Abraham, estoy hablándote también lo que Dios está haciendo en mi vida hoy. Entonces, ya no solo te estoy hablando de un Dios de la historia, te estoy hablando del Dios de mi historia. Pastor, ¿vas a decir algo? No, solo recordé a alguien que me dijo una vez
Yo no creo en ese libro porque ese libro lo escribieron unos pescadores ignorantes que no sabían ni leer. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Simplemente han pasado no sé cuántos, más de 2000 años y esa palabra sigue vigente. Así la hayan escrito quienes la hayan escrito. Y estamos aquí hoy reunidos gracias a esa palabra. Así es. ¿Y sabes qué? Esos pescadores ignorantes sanaron enfermos, resucitaron muertos, levantaron inválidos, liberaron cautivos de endemoniados y lo hicieron en el nombre de Jesús, a base de la relación. O sea que yo sí prefiero creer en un pescador ignorante, como lo dicen otras personas, pero que Dios ha obrado en ellos y ahora sigue obrando en nosotros. Y antes, el hecho de que sean pescadores ignorantes me animan más a creer en la palabra, porque si Dios fue capaz de usar a un Pedro rascabioso, a un Saulo que fue malo, a una María Magdalena que tuvo una moral dudosa, y aún así los eligió para usarlos, yo también quiero pertenecer a ese grupo de personas que el mundo y la sociedad rechazan, pero que en sus manos somos vasijas preciadas, preciosas, y somos usados como instrumentos para la bendición para otros. Así de sencillo, amén. Muy bien, la diferencia entre religión y reino. Otra más, a ver, dice, Dios usa a las personas menos esperadas para hacer milagros más esperados. Amén, así es. Escrita por pescadores, pero inspirada por Dios. Así es. Por eso es que la palabra dice que Él toma lo vil, lo menospreciado, lo que no tiene valor, y en sus manos Él es el que le da valor. Porque en últimas nosotros no somos los que tenemos por qué ser reconocidos, sino es Él el que es reconocido. Muy bien, la religión se acomodan a las tradiciones, más el reino se sujeta a la palabra. La religión, todo lo que les estoy mencionando han sido cosas que el Señor ha ido trayendo a mi mente, o sea que no fue sacada de, cuando yo saco algo de un libro o del internet se los digo, pero todo esto fue dado a través de lo que el Señor iba mostrándome. La religión busca satisfacer a las personas, aún sanar culpas, pero el reino se basa en el propósito de Cristo, es decir, la religión está basada para cumplir las metas y los sueños personales. Yo necesito hacer para tener, yo necesito hacer obras para conseguir favores. Yo necesito ir a lugares, conectarme, dar ofrendas, hacer miles de cosas, pero porque en últimas yo necesito es un bien personal. Eso es una persona religiosa. La persona religiosa es la que busca a Dios solamente para la satisfacción de un asunto personal. Pero cuando tú perteneces al reino, familia, tu centro es Cristo. Y ya las metas, los sueños y los propósitos se basan en lo que Él quiera, no de lo que tú quieras. Aquí ya tú pasas a un segundo plano y la necesidad está en satisfacer las necesidades de Jesús. Esta mañana alguien me dijo, te veías tan feliz ayer en la conexión de parejas y te veías tan radiante. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Estaba feliz, estaba llena de gozo de ver que somos 17 parejas las que estamos participando en el taller de matrimonios. ¿Sabes qué significa ver a 17 varones conectándose los viernes por las noches interesados en escuchar la palabra, un mensaje para mejorar sus hogares? Para mí eso es un regalo de Dios, es un privilegio. Yo me gozaba viendo
a esas esposas, a esas mujeres al lado de sus esposos, dándole gracias a Dios por la vida de ellos. Yo me gozaba de que por fin dejamos de ser egoístas y empezamos a buscar a Dios para mejorar en nuestros hogares. Y yo le decía a esa persona esta mañana, ¿sabes por qué estaba feliz? Estaba feliz porque es un plan de Dios cumplido, es un propósito de Dios cumplido en 17 hogares, en 17 matrimonios. Y eso para mí ya se convierte en un gozo. No es un asunto de donde yo diga, estoy feliz porque es que yo compré, yo tengo, yo. No, yo ya no pienso en mi yo solamente, ni siquiera ya creo que yo. Ahora mi gozo y mi placer está en cumplir los sueños de papá. Es pensar en el reino más que pensar en una religión. Repito, la religión, cuando yo la busco, mi necesidad es una satisfacción personal. Pero cuando yo busco el reino, yo quiero complacer el reino. Cuando una persona es leal con las finanzas, es porque sabe que le cumple a Dios con lo primero, en primicias, ofrendas, diezmos. Es porque cuando antes estábamos en un campo religioso, obteníamos una bendición de Dios y decíamos, uy, por fin, ya tengo para el celular, ya tengo para esto, ya tengo para aquello, ya tengo, uy, no, ahora sí, me voy a tomarme unos traguitos o camine, yo lo invito y nos vamos allí para el casino, en fin, ese era nuestro deseo, satisfacciones personales. Pero cuando caminamos en el reino, lo primero que hacemos es la obediencia y decimos, no, lo de Dios es lo de Dios, porque yo ya entiendo que mi propósito es obedecer y cumplir y que Dios tiene un plan y que Él está estableciendo el reino sobre la tierra y mi plan es hacer parte de los obreros, de la obra que se está levantando para establecer y que ese reino nunca deje de ser extendido sobre la tierra. Listo, muy bien. Religión y reino. La religión, las personas que caminan como religión o religiosos que llaman, dicen que caminan, escucha, conociendo a Dios. Y conocen a Dios. Claro, yo lo conozco, pero no lo han experimentado. No tienen manifestación del Espíritu, no lo sienten en su corazón, no lo pueden ver a través de ninguna respuesta ni ninguna revelación, porque simplemente dicen, yo conozco a Dios, pero no tienen una experiencia personal con Dios. La diferencia entre religión y reino, ¿sabes cuál es la más grande? Que la religión, su vida no está mostrando a Cristo, pero en el reino, Cristo se evidencia en cada cosa. En el reino se refleja, se inspira. La religión busca seguidores. El reino inspira a través del testimonio. La religión trata de convencer a las personas. El reino hace que las personas quieran y deseen conocer y tener lo que ya tú tienes. ¿Cómo crees que se vive el reino? Así es que debes de establecer ese reino en tu casa. ¿Qué significa? Imagínate el escenario en el cielo. Yo puedo ver ángeles cantando. Yo puedo ver ángeles tocando arpas. Yo puedo ver ángeles postrados ante la magnificencia del trono. Yo no sé si soy muy empeliculada o yo soy la única aquí que tiene esas dimensiones espirituales tan profundas, pero es muy especial porque imagínense el reino, el trono de Dios, los ángeles tocando su arpa, allí cuando la presencia del Señor pasa, como esa reverencia de esos ángeles. Yo puedo ver un ambiente donde hay gozo, donde hay paz. Yo no sé, imagínate cómo tú te imaginas el reino de Dios. Yo puedo imaginármelo donde
hay armonía, donde se pueda haber convivencia unos con otros. Muchas cosas, yo no sé, puedes escribir cómo te puedes imaginar, cuáles son los detalles tuyos. Pero ahora imagínate en este momento lugares donde se discute todo el día, donde se dicen malas palabras, donde hay abusos, donde hay maltratos. Y por eso, de esa manera tú dices, ¿tú crees que el reino está ahí? Tal vez tienes una religión, pero el reino de Dios todavía no se ha establecido, porque repito, el reino de Dios se establece cuando tú puedes vivir en una imitación de lo que es realmente el mundo espiritual. Cuando tú dices, voy a hacer esto, y te preguntas, ¿a Dios le agradará esto? ¿Será que Dios sí quiere que yo haga esto? Y si la respuesta es no, es porque ya empezaste a vivir conforme a lo que Dios ha establecido y el reino de Dios se ha establecido en tu vida. Así de sencillo. Porque ya tú sabes que no estás haciendo lo que quieres, sino que todo lo que haces, lo haces aún para agradar a quien vive y vive y reina en tu vida. Así que les tengo unas regulares noticias. Si quieren pecar, no les vas a ver tan bueno. O sea, le empiezas a ver maluquito. Y después dicen, ya para qué pequé, si eso saber, me supo hasta maluco. Muy bien. La religión se limita en tiempos de creación, es decir, y tiene un tiempo donde fue creado y un tiempo donde va a finalizar. Hemos visto muchas sectas, hemos visto muchas doctrinas que en algún momento se creó en el año tururún, tururún, pero el reino es eterno. Quiere decir, la religión se limita al tiempo, mas el reino no se limita al tiempo. Si tú te pones a mirar en la historia, yo te invito para que investigues las diferentes religiones que fueron creadas. Aún la que la gente cree que es la única que existe porque es la más colombiana de todas, que es la religión católica, fue fundada 300 años después de Jesucristo. Entonces, ¿a Abraham qué religión le tocó? ¿A Moisés qué religión le tocó? ¿A Jesús qué religión le tocó? Ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros nos vamos es por la eternidad. No nos vamos por lo que está aquí en la tierra. Nosotros nos vamos por lo que está aún en la eternidad. Así es como nosotros podemos decir. Si desde la fundación del mundo estaba nuestro amado Jesucristo, dicen las Escrituras, desde ahí ya estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. ¿Yo por qué irme por corrientes que fueron creadas aún después? ¿Yo por qué me voy a ir a corrientes de humanos? Si la humanidad fueron creadas, tuvieron tiempos limitados sobre la tierra. En cambio, el único que ha permanecido y permanecerá para siempre es nuestro amado Dios, nuestro amado Rey, que es nuestro amado Jesús. Muy bien. Y finalizo con esto. La religión se centra en hombres, ya lo había dicho, y el reino se centra en Dios. Conoce el reino quien hace la voluntad de Dios. Lo conoce y camina en su palabra, alejados del pecado y de la maldad. Para eso, vámonos por favor a Mateo 7:21. Y ahora sí, vamos a sustentar todo lo que les acabo de decir con algunos pasajes bíblicos porque entendemos que tenemos un tiempo limitado. Mateo 7:21. Y este me encanta. Vamos a ver si tiene algo que ver con lo que acabamos de mencionar. Si el pastor ya lo tiene, Mateo 7:21. Voy a esperar a que doña Amparo llegue. Que ya me esta semana que la esperara, yo la espero, doña Amparo. Hágale tranquilo. Eso es fácil de llegar, doña Amparo, porque es el primer evangelio. Muy bien, Mateo 7:21. Bueno, pastor, ¿qué dice la palabra? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muy bien. ¿Y hasta el 23? Listo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Muy bien. En esta versión dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy importante, yo no les estoy hablando de personas religiosas de otra religión. Le estoy hablando que como pastores de la iglesia Encontrados por Jesús, solicitamos muy comedidamente, por favor, no tengamos personas religiosas, ni seamos personas religiosas, sino que seamos personas que construyan el reino, así de simple. Y quiero decirles, porque muchos nos volvemos religiosos porque decimos que pertenecemos a tal iglesia, porque hacemos tales horas o porque nosotros nos conectamos tales días, porque hacemos muchas cosas para Dios. Pero Dios quiere realmente que nosotros hagamos la voluntad de Él y le obedezcamos. Ahí viene nuestra parte de examinar realmente nuestra vida, porque cuando nosotros somos religiosos, creemos que la religión nos va a salvar. Y créeme que estamos en tiempos de rechinar de dientes, de crujir, de sufrimientos, donde todo está demasiado difícil. Y aquí no es, ay, se salvó porque iba a una iglesia cristiana. Eso no es garantía. No es garantía porque iba a una iglesia cristiana y porque los pastores eran muy chéveres y que no. Y aun si los pastores fueran bien regañones. No. Es que ella se salvó porque es que eso, mejor dicho, no, eso se conectaba 8 veces a la semana y eso no faltaba con la oración de las 4 de la mañana. No es garantía. Eso hace parte de la evidencia de tu fe. Pero eso no es la muestra de salvación. Porque esta escena me dice, y yo a Sofía le mandé una fotito por WhatsApp, ¿me la compartes, por favor? En este escenario, el mismo Jesús está diciendo, muchos me dirán que en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren, ni siquiera todo lo que tú fuiste usado. Es que yo serví en la iglesia y cómo así que no tengo el pase de entrada. No, si usted está sirviendo a la iglesia solo por la salvación, esa no es la motivación indicada. Quiero, por favor, si alguien me puede leer el comentario que está en pantalla, que me pareció muy bonito. Amén, pastor. Amén. Dice, la obediencia a la voluntad del Padre es la prueba de la verdadera fe en Cristo. La fe verdadera no está en decir, Señor, Señor, como si queramos, pero luego desobedecer sus mandamientos. Podemos aprender con facilidad vocabulario religioso e incluso aprender de memoria versículos bíblicos y cantos religiosos. Y sin embargo, no obedecer la voluntad de Dios. Cuando alguien nace de nuevo, tiene el Espíritu de Dios viviendo en su interior. Romanos 8:9. Y el Espíritu le capacita para conocer y hacer la voluntad del Padre. El amor de Dios en su corazón, Romanos 5:5.
le motiva a obedecer a Dios y servir a los demás. Muy bien. Yo creo que clarísimo. Ahorita se los mando a los grupos. ¿Alguien me puede decir qué entendió con este mensaje? ¿Alguien puede abrir micrófono y decir, wow, esto yo no lo había visto así? Si hay alguien que entendió algo en esta noche, y el pastor, gracias a Dios, la palabra le habló al pastor. Pastor, cuéntenos. Es que aquí toca pedir así la palabra porque no dejan hablar. No, quiero decirles algo muy especial y es que en la posición no nos da el derecho a volvernos infalibles ni a sabérnoslas todas. Quiero decirles que el reino se les va a notar, así usted no lo entienda y no lo quiera. Por donde usted vaya, la gente va a empezar a decirle, venga, usted ¿de dónde es? ¿Usted usted es como cristiano, cierto? O usted es como cristiana. Y usted, ay, no. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado después de mucho rato decir, sí, yo voy a una iglesia cristiana, pero es porque no es lo que usted quiere mostrar, sino es lo que se ve en usted? Y eso es llevar el reino, es llevar el reino a las espaldas. Y lo que les digo de la posición es muy real. No porque seamos pastores ni porque tengamos una posición dentro del reino, nos garantiza que estemos haciendo las cosas bien hechas. Porque muchos de nosotros profesamos una palabra, pero no la llevamos a cabo. No la obedecen. No la obedecemos ni la cumplimos. Entonces, de nada nos sirve decirle a todo el mundo que somos muy buenos, que ya tenemos alitas aquí atrás, que parecemos unos angelitos, pero cuando a la final se necesita lo que usted tiene en su corazón, lo que sale son otras cosas. A la hora que usted tiene que perdonar a otro, no lo perdona. A la hora que usted tiene que demostrar que de verdad sí está en el reino, la verdad hace todo lo contrario. Así que para mí esa es la explicación de ese pasajito, de ese comentario. Yo quiero escuchar, amor, a alguien de ahí, de las personas que les dice esta porción. Pastora, Ahorita en la tarde, Uy, qué bien. No, está muy bien, está muy bien. Una persona, y ahora les pongo otro comentario y me complementan. Una persona y después del comentario, las otras. ¿Quién habló primero? Juliana, quizás, Natalia, Valeria. A ver, cuénteme. Bueno, Ay, no, yo hablo. Listo. Pastor, adicional a lo que el pastor nos dice, es muy importante porque en este comentario nos dicen que nosotros pertenecemos, sí, y ya no caminamos en una religión, pero podemos hacer y dejar de practicar todo ese pecado y todo lo anterior, pero solo y exclusivamente con el poder del Espíritu Santo. Es ahí donde, si no lo hacemos con ese poder y no le entregamos ese poder a Él, pues entonces nos cargamos y se convierte en una verdadera pesadilla para cada uno. Muy bien. Ahora, usted me puede decir, pastora, pero entonces, porque usted es pastora y porque atrás dice comunidad cristiana de edificación y crecimiento espiritual, pues porque nosotros vivimos en un mundo también donde necesitamos vivir bajo una reglamentación, donde también hay cosas que tenemos que darle orden humanamente. Y Dios es un Dios de orden. ¿Y por qué entonces cristiana y no de otra denominación, otra religión, otra? Pues porque estamos hablando de la que sigue la palabra de Dios. Y realmente cuando nosotros estamos hablando de la religión cristiana es basada en lo cristocéntrica, bibliocéntrica. Más que decir que nos tenemos que llamar pastores o hermanitos en una iglesia,
porque hay personas que se la pasan con una Biblia debajo del brazo diciendo hermanito por aquí, hermanito por allá, pero lo que dice el pastor, con un corazón amargado, con un corazón resentido, con un corazón que no es capaz de perdonar, con un corazón que los hombres no son capaces de tratar bien a sus esposas o esposas que no son capaces de tratar bien a sus esposos y que simplemente porque entonces pertenecemos a una iglesia, eso nos hace santos y eso no es verdad, no es la condición del vestir. Ahora, es decorosamente, no es que se me vaya con una blusa transparente y sin brasieres porque la pastora dijo que si no era en el vestir, no. Es también nosotros entendiendo que tenemos límites y que tenemos que también caminar como es, pero tampoco es una falda, no es una posición de un cabello, no es una cara lavada. A mí me han juzgado porque cuando empecé a salir en Facebook, digamos que yo trataba, y bueno, medio trato de ponerme la labialcito que uno pálido aquí, todo carilavado también, no, qué mal, ¿sí? Y uno medio se pone una cosita así y le dicen, oiga, esa es la pastora suya, pero se maquilla mucho. Sí, porque es que me gusta también sentirme bien, sin estar o lejos de vanidades. Pero tampoco es para yo decir que es que mi santidad la voy a ver a través de un rostro ni a través de una cara de amargado. Eso no es santidad. Y quiero mostrarles este siguiente comentario que está en otra Biblia que varias personas tienen. El primero está en una de las Biblias de estudio que tenemos y este está en la otra Biblia que ya varias personas la tienen acá en la iglesia. Pero qué rico que lo complementemos. Y ahí sí, al leerlo, podemos dar pie a los dos comentarios más que habían allí. A las dos personas que hayan participado. Ajá, o si ellas dicen, bueno, ya dijeron lo que íbamos a decir, o si tienen O si algo, tienen uno mejor. algo que añadirle más. Muy bien. Entonces, repetimos, no es cuántos santos me pongan en el vestido, ni cuántas laminitas, ni cuántas formas yo diga, o que es que, no, yo no necesito mostrar con algo físico, yo necesito es que eso se refleje en mi corazón. Astrid Tamayo dice, muy buenas noches. Dios mira es el corazón a cada uno, no el lugar donde me congrego o mi exterior como el ropa, maquillaje, falda larga. Exactamente. Entonces, por eso volvemos, les solicitamos y les invitamos encontrados a que busquemos y establezcamos el reino de Dios sobre esta familia, sobre esta casa de oración, sobre este lugar de edificación, no las personas religiosas, no que porque tú dices que visitas una iglesia o te conectas a un lugar, eso te va a hacer salvo. No es cierto. Una persona religiosa no es aquella que lleva años caminando en el evangelio, yendo a un lugar, a un edificio y sigue en el mismo pecado y sigue haciendo su vida lo que quiere y no está en la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? Muy bien. Vamos a la palabra. A este comentario. ¿Qué otra persona, por favor, podría leerlo? Hay personas que dicen ser deportistas y hablan mucho de los deportes, pero eso no revela nada acerca de sus habilidades atléticas. Asimismo, no toda persona que habla acerca del cielo pertenece al reino de Dios. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto, no que solo digamos las palabras correctas. Lo que usted hace no puede separarse de lo que usted cree. Jesús desenmascaró a las personas que parecían ser religiosas, pero que no tenían una relación personal con Él. En el día del juicio, solo nuestra relación con Cristo, haberlo aceptado como Salvador y haberlo obedecido, será lo que importe. Muchas personas piensan que si son buenas y dicen cosas religiosas, serán premiadas con la vida eterna. En realidad, la fe en Cristo es lo que importa en el juicio. Amén. Familia,
las 45 personas, perdón, los 45 dispositivos que hay aquí, incluyendo familias enteras, en cada conexión, les invitamos. No puedo decirles exigimos, ojalá pudiera, pero les invitamos a que establezcamos este mensaje en nuestras vidas y además lo impartamos a otros. Volvemos a lo mismo. Hoy estamos conociendo muchas personas que están vivas, pero no sabemos qué va a pasar con ellas. Y si nosotros no anunciamos el evangelio de Jesucristo y su salvación, es decir, si no extendemos el reino de Dios sobre la tierra, entonces no habremos hallado el propósito como hijos de Dios. Porque estamos en los tiempos donde se están muriendo cientos y miles y creemos que todos son buenos y todos son para el cielo. ¿Por qué? Mi abuelita decía que no había muerto malo ni novia fea. Todas las novias que se van a casar son hermosas y todos los muertos era más bueno. Pablo Escobar era más bueno y Chávez era más bueno. No hay muerto malo, siempre todos los muertos son buenos. Pero aquí es donde a nosotros nos conviene un despertar espiritual y entender que un verdadero creyente establece el reino de Dios en sus vidas, en sus casas, en su iglesia y en su ciudad, en el lugar donde trabaja. No es para que se vaya a bibliazos a decir se va a condenar, manada de pecadores. No, es que lo impartamos. Recuerden, el religioso busca seguidores. El que establece el reino y conoce el reino, inspira. Inspira es que otros te digan, yo quiero conocer de Jesús. Y eso yo no sé si tú lo estás por lo menos atesorando en tu corazón, pastor. La frase que más usa la gente, téngala en cuenta, y es, yo quiero de lo que usted tiene. Yo quiero ser un poquito así como usted vive. Yo quiero tener de eso que usted tiene. Y ¿saben cómo lo encuentran? ¿Cómo lo dan? Compartiendo la palabra. Compartiendo de eso que tenemos en nuestra vida, que es gozo. Entonces, no os vayan, por favor, no vayan por el mundo acusando a todo el mundo, ni asesinando con su boca a otras personas, porque somos muy dados a juzgar, a ser esos jueces que califican a todo el mundo y a todo el mundo, este se condena, esta se condena, es que esta es una fulanita que deja, este sí es muy malo, y no es así. La verdad es que no tenemos ningún derecho a juzgar a nadie, porque el único que lo puede hacer, ya saben quién es. Y si él dice, este fue tan malo y se salva, yo como a veces nos hacen unas preguntas como pastores muy tesas. Es que esta persona hizo, violó, mató, hizo de todo. Entonces esa persona se fue para el infierno. ¿Y saben qué le contesto? No sé. Porque dice la palabra que si en el último momento le pidió perdón a Dios de corazón, no solamente de palabra, se salva. Ay, ¿yo qué voy a saber? Ya me daré cuenta el día que vayamos al cielo y ya me lo encuentre o me la encuentre y diga, ay, sí se salvó. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Muy bien. Y es lo que dice el pastor, es tan cierto, porque conocer esta verdad que hoy estamos estableciendo una vez más en nuestras vidas, no es para que usted se levante y se vaya a condenar el mundo, porque eso lo hacen los religiosos. Los religiosos son los que se creen de mejor familia y yo por eso me voy a salvar y usted se va a morir, lero, lero. Y aquí no hay leros. Un verdadero creyente del reino
se va a condoler, va a sufrir con el pecado. Ya no va a atacar el pecado, ya va a sufrir por el pecado. Ya no va a juzgar, por el contrario, va a interceder. Porque Jesucristo, que es el Rey, no vino a juzgar el pecado cuando vino a la tierra. Vino a interceder y a cargar el pecado en sus lomos, en su propia carne, para traernos salvación. Así que una persona que establece el reino es aquella que va e invita o clama o dobla rodilla y pide para que más se salven, para que otras personas le conozcan. Ya vemos a alguien que está pecando y ya no nos burlamos, ni siquiera condenamos. ¿Saben qué hacemos? Pedimos misericordia. Y nuestra oración es, Señor, te pido por favor que esa persona te conozca. Y si puedo hablarle del amor de Dios, lo hago. Pero no simplemente diciendo, es que yo me salvo de malas el resto. Así como en la pandemia que yo voy y desocupo las estanterías del papel higiénico y de malos el resto. No, yo no me acabo con el papel higiénico y se acabó. Yo voy y hago, antes al contrario, ¿a dónde hay que llevar el papel higiénico? ¿A dónde se necesita? Recuerden qué era lo que más le criticaban a Jesús, que andaba con cobradores de impuestos, con políticos, con prostitutas, con ladrones. Y no les sigo la lista porque me demoró mucho rato. Ahora es que no se vaya a decir que es que usted está en una taberna ya de chicas alegres porque es que Jesús también lo hizo, entonces usted también se iba para allá. No, pastora, es que el pastor dijo en la prédica, es que Jesús estaba con, entonces yo vine a evangelizar. No se meta cuentos, no se meta cuentos. No es tampoco para que lo haga de esa manera. Lo estamos hablando. Ojo, el religioso limita la salvación porque la excluye lo demás. El religioso, ¿saben qué hacen? Discrimina. El religioso discrimina. ¿Sabe qué hace? El que establece el reino lo expande y hace que el ensanchamiento de la palabra se establezca y hace que más conozcan de él. Eso es lo que hace el reino. Lo que hace el reino es ser impartido y lo que hace el religioso es solamente hacerlo para unos pocos. Lo que pasa es que el religioso impone, pero aquel que tiene el reino imparte, comparte. Y les quiero dar una noticia, y es que el reino solito se va expandiendo. Toda la vida, todo este tiempo desde que Jesús murió, el enemigo ha tratado de destruir el reino de una o de otra manera. Y curiosamente el reino sigue creciendo, se sigue expandiendo de alguna manera. Hay países donde no permiten una Biblia. Hay países donde no permiten hablar como lo estamos haciendo en este momento, que gracias a Dios somos unos privilegiados. Amén. Porque hoy somos libres. Estamos hablando de Jesús como queremos, como lo sentimos, como nos parece, y nadie nos está diciendo no lo puede hacer. Pero hay muchos lugares del mundo donde ni siquiera pueden nombrar a Jesús. Así que siéntase privilegiado o privilegiada de hacerlo y de pertenecer a su reino y de poner ese granito de arena para que se siga expandiendo. Muy bien, pastor. Terminamos con esta porción para que nos vayamos a la oración. Vámonos a Mateo 13, por favor. Y en Mateo 13 hay 3 porcioncitas donde nos van a hablar del reino. Desde el versículo 44 hasta el versículo 52. No voy a profundizar mucho acerca de estos estas tres formas de Jesús proclamar a través de parábolas el reino, pero por lo menos sí establecer el principio de cada una para que podamos avanzar con el tema del reino en esta noche.
Jesús proclama la parábola del tesoro escondido. Pues, ¿Ya llegaron? ¿Estamos listos? Listo. Dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un Pastor, campo. qué pena. ¿Cuál es la cita bíblica? Discúlpeme. Mateo 13, 44. Muy bien. ¿Listos? En sus marcas. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También el reino del cielo es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Muy bien, vamos a ir rápidamente tres principios, cuatro en estas tres parábolas. En el primero vemos que el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo, se va, vende todo, bueno, lo entierra, vende todo y viene para comprar ese campo. Esta porción es importante que nosotros comprendamos que nosotros, ¿qué tanto somos capaces aún de darle ese primer lugar a Dios como lo más importante y de despojarnos? Yo creo que tú y yo, cuando conocimos del Señor, fuimos capaces de abandonar todo lo que teníamos, la vieja naturaleza, y empezar una nueva vida con Él, porque descubrimos que Él era nuestro mayor y más grande tesoro. El problema es que hay muchas personas materialistas que no son capaces de desprenderse de nada de lo que sus ojos están puestos, y son personas que están en idolatría y aún buscan a Dios pensando en favores económicos, y aún piensan que es que Dios es diseñado solo para que les den gusto, o que no son capaces de abandonar nada de lo que está en sus vidas ni en su pasado. Aún después de haber descubierto este tesoro, lo entierran y dicen: yo más bien me voy y sigo viviendo mi vida como la tenía antes. En cambio, hace un contraste con el de la perla y muestran a ese comerciante. Ese comerciante puede ser una figura muy especial del mismo Jesús, que vio en nosotros esa perla. La iglesia para Jesús es su máxima perla, donde Él fue y acabó con todo lo que tenía en sí mismo. Aún quedó despojado de lo que tenía, solo por el valor más grande que era esa perla. Y al final nos muestran la selección de cómo va a ser, asimismo en la cizaña y el trigo, la separación entre los que caminaron en justicia y los que caminaron en rectitud, frente a los que hicieron con su vida lo que quisieron. Caminaron en pecado, no les importó la palabra, no les importó el mensaje de Dios, y dijeron: de malas. Siempre pensemos que va a llegar un día de justicia y de juicio, y ese día tus cuentas serán
puestas delante del Señor, y Él juzgará según las obras de cada persona. Y eso no es para nosotros un motivo de alegría, simplemente es un motivo para seguir trabajando en la obra, para que más y más sean salvos. Y quiero finalizar con la última porción, cuando dice, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Repito, Jesús está haciendo referencia de un maestro de la ley. ¿Sabes qué significa eso? Que era un fariseo quizás, era un hombre religioso. Y dice que aquel que se convierte en un discípulo del reino de los cielos, es decir, cuando dejamos de ser religiosos para convertirnos en discípulos del reino de los cielos, somos aquellos que somos capaces de traer de esa casa, de sacar esos tesoros, esas joyas, tanto nuevas como viejas. Un religioso, escúcheme en esto, nunca es capaz de añadir cosas nuevas, porque para ellos solo existe la tradición, lo antiguo. Un judío, no existe sino el Antiguo Testamento y no existe sino el Pentateuco y no existe sino la Torá. Pero quien se convierte en un discípulo del reino, añade la gracia, añade a nuestro amado Jesús, añade las enseñanzas que Jesús estableció y es capaz de unir tanto la ley del antiguo como la ley de lo nuevo. Y eso es lo que hoy queremos decirte. Simplemente permítele al Señor que transforme tu mente y tráele esas renovaciones que necesitas para dejar de ser un religioso. Aún independientemente de cuál sea la denominación o la religión en la que hayas pertenecido o eres, vamos a establecer familia al reino de Dios en obediencia, en amor, porque los tiempos están siendo difíciles. Y eso es importante, saber que nadie sabe lo que va a pasar con nosotros, pero lo que sí sabemos es que establecemos un reino desde aquí en la tierra para la eternidad. Muy bien, yo creo que ahí finalizamos. Pastor, ¿algo más? Solo quería dejarles una preguntita ahí para todos, y es, ya que hoy hemos descubierto este gran tesoro, para que les quede allá y lo analicen en su casa, es, ¿quieren comprar el terreno? ¿Quieren invertir esa plática en ese terreno? Así que ahí les queda. Nosotros lo estamos haciendo, ya casi invertimos todo lo que tenemos en ese terreno. Es lo mismo que el pastor ha dicho siempre, que abandonar todo lo que nosotros éramos no es fácil de la noche a la mañana, pero sí es lo mejor cuando sabemos que el tesoro ya lo encontramos y que aún todo lo que teníamos antes no vale la pena. Es preferible salir, venderlo y quedarnos con ese tesoro que nosotros tenemos. Ese es el valor que realmente queremos darle. Queremos darle las gracias a todos. Queremos decirle a los que están en grabación y en diferido que gracias por acompañarlos, que les bendecimos, que esperamos que esta palabra haya sido útil y que haya sido de bendición. Y bueno, vamos a suspender grabación en este momento porque vamos a quedar en oración y vamos a quedar en la presencia del Señor. Y pues porque la idea es que cerremos y finalicemos con un tiempo de adoración ya a nivel personal. Entonces, agradecemos a todos los que nos vieron por diferido, les bendecimos y seguimos orando para que el Señor siga aumentando el conocimiento de su palabra para sus vidas.